Vamos con temas de salud. Es importante conocer exactamente qué está pasando con la influenza, la alerta epidemiológica del H1N1 en México, el H3N2 en Estados Unidos. Nos conectamos por Zoom con el infectólogo e internista Alejandro Macías. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Kimberly, buenos días. A tus órdenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tenemos que estar preocupados? Sí, desde luego, es preocupante. Es un virus muy mutante, digamos, para ser un virus estacional. Habitualmente los virus estacionales no mutan tanto. Este ya se diferencia, digamos que sustancialmente contra los virus que estaban circulando en la estación anterior, con los que se preparó la vacuna, y eso pues no es una buena noticia. Ahora, dicho eso, porque muy probablemente este virus va a entrar con fuerza en muchos países, como ha entrado en Japón, en Europa, está entrando en Estados Unidos y ya casi seguramente en México, va a causar una intensa estación de influenza y va a poner digamos, en presión importante sobre los hospitales e instituciones mexicanas. Ahora, dicho eso, también hay que dar una nota de ecuanimidad, de tranquilidad. Este no es un virus pandémico. No vamos a ver una situación semejante a la que vimos con COVID-19, donde hubo colapso de múltiples instituciones al mismo tiempo y instituciones completamente saturadas, gente que no tenía ni dónde atenderse. Eso no lo vamos a ver. Probablemente haya ataques, digamos, de la enfermedad a instituciones aisladas, pero no deja de ser un virus de influenza estacional. Y las estaciones pueden ser más o menos intensas, y lo que vamos a ver es casi seguramente una estación intensa de influenza. Pero no es una supergripe, no es una superinfluenza, es una influenza común y corriente, nada más que lo que se espera es que se enferme más gente al mismo tiempo, y que entonces en ese caso la proporción de enfermos o de gente seriamente enferma puede ser la misma, pero el número absoluto puede ser mayor. Doctor Macías, ¿cuáles son los síntomas de esta influenza? Es una influenza como cualquier otra, generalmente empieza con dolor de garganta, tos, fiebre arriba de 38 grados, puede haber malestar intenso, puede haber escurrimiento nasal, y en situaciones ya extremas puede faltar el aire para respirar y necesitar oxígeno y hasta una máquina para respirar. Eso ocurre con poca probabilidad en gente joven en buenas condiciones. Aquí hay que hablar de los grupos de riesgo para que eso ocurra, y estamos hablando de los menores de 5 años, de los mayores de 60, de la gente con enfermedad crónica debilitantes. Por ejemplo, en México hay mucha diabetes mal compensada, gente con cáncer, sida, enfermedades que los tengan encamados, gente con problemas pulmonares. Todos esos tienen mayor riesgo de complicarse. Mujeres embarazadas, el personal de salud por el riesgo que corre. Entonces, todos esos ya tienen que estar vacunados ahorita, porque hay que recordar que la vacuna no hace efecto hoy si te la pones hoy. La vacuna necesita 2 o 3 semanas para funcionar. Y si el virus va a entrar con fuerza, necesitamos que ya todo el mundo de esos grupos de riesgo, para los que hay vacuna suficiente, la tiene el gobierno, ya deben estar vacunados en este momento. ¿La vacuna actual que se tiene cubre esta cepa de influenza? Sí, mira, de acuerdo con la información de lo que ha pasado tanto en Australia, Nueva Zelanda, Japón y Europa, la vacuna puede ser menos eficaz para evitar enfermedad. O sea que a pesar de que estés vacunado te puedes enfermar. Pero también por toda la evidencia que hay, la vacuna sigue siendo muy eficaz para evitar enfermedad grave y muerte, lo que facilita que tengas una buena evolución, a que pertenezcas a un grupo de riesgo y que no se saturen las instituciones. Entonces la vacuna sigue funcionando, al menos para no ponerse grave y no morirse, aunque pueda ser menos eficiente para no enfermar. Muy probablemente si tienes la vacuna, de todos modos puedas enfermarte. Y hay que entender que hay que ver esto con ecuanimidad, porque como es una enfermedad que se transmite por el aire, mucha gente va a enfermar, muy probablemente. Las estaciones de influenza pueden infectar desde un 5% de la población cada año hasta por ahí de un 20%. Entonces, esta puede ser una estación intensa, y hay que recordar, si te vas a meter en una situación atiborrada de personas respirando el mismo aire porque no hay buena ventilación, como oficinas atiborradas, transporte público, qué sé yo, te pones un cubrebocas en interiores también. Doctor, aprovechando que estás con nosotros, ¿hay que ponerse refuerzo de la vacuna de COVID cada año o cómo hay que hacerlo? Claro, los mismos grupos de riesgo,
Hay que decir que probablemente también ya en el futuro la vacuna de COVID sea en países como México, que tienen grupos de riesgo, pues también algo que se va a poner al unísono con la vacuna de influenza. No sabemos si a lo largo de muchos años pudiera esa vacuna de COVID pasar a ser una vacuna de menor importancia, pero actualmente todavía hay COVID. La estación anterior, o ya digamos el virus se va a volver estacional, todavía es más peligroso que la influenza y todavía esos grupos de riesgo se tienen que vacunar cada año. Cada año. ¿Y qué pasa con esta vacuna que se acaba de aprobar en México para la influenza que es inhalada? Perdón, ¿qué es? ¿Qué, Que perdón? es como spray en la nariz. Ah, sí, la vacuna nasal es muy buena. Solamente que esa no se pone en niños pequeños ni en adultos mayores, se pone nada más entre los 2 y los 60 años. Es una vacuna muy buena, muy eficaz y tiene la ventaja de que cuando te la ponen por vía nasal es un spraycito. La gente que le tiene mucho temor a las agujas puede evitarlo, pero también reproduce de alguna manera un poco más natural cómo ocurre la enfermedad. Esa es por un virus vivo. Es un virus vivo, pero atenuado, incapaz de multiplicarse fuera de la nariz. Entonces, es una vacuna muy buena. Quien tenga acceso a ellos la puede tener. El gobierno no la tiene. El gobierno tiene la vacuna de siempre, que es muy buena. Es en este caso la vacuna de Sanofi, que ya se produce en México, por cierto. Y es una vacuna excelente. Es la misma que puedes conseguir en el sector privado. ¿La nasal se consigue en el sector privado? Sí, se consigue en el sector privado. No sé si ya todas las clínicas de vacunación la tengan este año, pero ya está autorizada. No sé si ya ahora mismo se esté comercializando, no estoy seguro de eso. Y de las vacunas que están poniendo actualmente de COVID, ¿cuáles son las marcas que se tienen, las que se están utilizando más? Mira, todavía puede que haya por ahí algún rezago de vacunas de las anteriores, que de las vacunas Sputnik o de las vacunas Abdala de Cuba. No, actualmente la verdad es que ya la única vacuna que vale la pena ponerse son las vacunas actualizadas. Aquí en México solamente tenemos dos, Pfizer o Moderna. Cualquiera de las dos es igual, es buena y tiene que ser actualizada. Igual que la vacuna de influenza, que es una vacuna actualizada cada año, así va a ser la vacuna de COVID-19, para que el virus se parezca mucho más a los virus de circulación reciente. Comentabas hace un momento, en México solo hay la Moderna y la Pfizer que están actualizadas. ¿A nivel mundial hay otras? Sí, a nivel mundial hay todavía otras. En Estados Unidos está, por ejemplo, la vacuna de Novavax, que es una vacuna de proteínas. En algunos países todavía hay vacunas de virus completos, como en China, por ejemplo. Me parece que todavía en uno o dos países de Sudamérica, pero en México realmente vamos a tener nada más ya las vacunas por un tiempo. Muy probablemente en las estaciones venideras vamos a tener también la vacuna Patria, que es una buena vacuna. Pero por ahora tenemos la vacuna de Pfizer y de Moderna. ¿Todavía se está produciendo la vacuna, la Sputnik y la Abdala? Hasta donde sé ya no se está produciendo, pero quedó alguna vacuna o en algunas circunstancias una buena cantidad de vacuna que no se utilizó, que es una vacuna ancestral y que todavía se estuvo aplicando por lo menos hasta el año pasado. No creo que todavía la vayan a poner este año, puesto que el gobierno ya cuenta con vacunas actualizadas, pero por ahí todavía pudiera haber alguna vacuna de esas ancestrales. Y estas vacunas, cuando uno va y se pone la actualizada de COVID, ¿es una dosis o es como fue al principio, una dosis más refuerzo? No, si ya te pusiste alguna dosis en el anterior, si ya tenías tu esquema basal, es nada más una dosis. Si fuera la primerísima vez que te vas a vacunar, si son dos dosis, pero ya casi no hay gente que no tenga al menos una dosis de vacuna en México, ¿eh? La gran mayoría de los mexicanos ya tienen al menos una dosis de vacuna de los adultos. Eh, pero si fuera la primera que te vas a poner, entonces sí, te pones dos. ¿Cuál es la edad más temprana para ponerse la vacuna de COVID? A ver, es que eso fue cuestión de controversia un tiempo, de si los niños eran grupos de riesgo o no. México en este caso está vacunando ya inclusive a los niños después de los 6 meses de edad, solamente que no es la misma dosificación, es una dosis distinta, es digamos la misma vacuna, pero en dosis distintas y eso está ya las instrucciones en los centros de salud. Perfecto, pues doctor Alejandro Macías, siempre un gusto saludarle
Gracias por aclararnos este tema que tiene nerviosa a mucha gente. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Y vea, Óscar Valderas conversó con Víctor Sánchez, especialista en crimen organizado, sobre la fragmentación de los cárteles mexicanos y las traiciones entre los capos del narcotráfico. Vamos a ver los destacados. Uno de los, me parece que de las piezas de los rompecabezas que mejor has unido, que bueno, yo soy muy fan de tu chamba, pero de las últimas que dije, a ver, esto es una genialidad, fue un cuadro que hiciste, una especie de diagrama sobre las traiciones en el crimen organizado. Y ahí quisiera preguntarte, primero, ¿por qué te llamó la atención el tema de las traiciones? Porque me parece que no había visto algo desde un académico que abordara estas peleas de poder